Hola gente, ¿qué tal mis queridos amigos? Hoy yo voy a empezar a traer una serie de vídeos que tratan sobre un tema trascendental para todos los cubanos, para todos los seres humanos, pero muy en particular para nosotros los cubanos que estamos padeciendo a causa de esto. Voy a hablar de los derechos humanos y pretendo en este programa y en los siguientes demostrar, someter a consideración de ustedes cómo el régimen cubano viola uno por uno los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eh, Quiero hacer un pequeño paréntesis histórico para que puedan apreciar el fondo de todo esto. Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue sometida a borradores, a discusiones, a debates, una de sus principales promotoras fue Eleanor Roosevelt, la esposa de Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, que se esforzó muchísimo por llevar a votación esta declaración. Finalmente estaba estaba también participó en su redacción René Cassin de Francia, y había varios, había Peng Shuchan de China, y bueno, varias personas, varios funcionarios más. Pero no voy a caer en esa, bueno, no voy a hacer ahora la relación de la historia detallada, ¿no? De eso lo pueden buscar ustedes, se pueden informar sobre cómo fue la votación, cómo fue todo. Ahora, lo que sí me voy a referir es a un hecho muy particular, y es al momento de la votación de esa Declaración de Derechos Humanos. Porque obviamente había diferencias, pero fíjense bien, hay una cosa muy llamativa. La gran mayoría de las naciones que estaban presentes en la votación votó a favor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero hubo 8 abstenciones. ¿Qué quiere decir? 8 naciones que no estuvieron de acuerdo. Votos en contra no hubo, pero fíjense las abstenciones que llamativas. Arabia Saudí, por supuesto, no vota por una declaración de derechos humanos donde se habla de un matrimonio igualitario, porque eso en Arabia Saudí es imposible, no, y cosas de esta por el estilo, un país donde la mujer está sometida a una discriminación tremendísima. Eh, Tenemos el ejemplo, bueno, vamos a ver todos los países que votaron, que votaron o que se abstuvieron: Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Sudáfrica, Ucrania, Unión Soviética y Yugoslavia. Estos países, o sea, me refiero a Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, la Unión Soviética y Yugoslavia, formaban parte de lo que era el bloque socialista. Y ellos atribuían su abstención a que en esta Declaración de Derechos Humanos no se condenaba expresamente, no se mencionaba el nazismo y el fascismo. Y esto es una falacia, porque en una Declaración de Derechos Humanos que es muy general y que está todo bien especificado, qué cosas son los derechos humanos y qué es lo que no se le puede prohibir a la gente, es una falacia y una especie de tecnicismo, ¿no? Como excusa para querer bloquear un poco esta declaración. Pero al final, por mayoría, fue aprobada. Cuba, por supuesto, estaba entre los votantes a favor de la Declaración de Derechos Humanos, porque estamos hablando de 1948, que en Cuba todavía se vivía en democracia, con sus problemas o no, pero una democracia. Si hubiera sido en la actualidad, por supuesto, el voto de Cuba hubiera sido o negativo o se hubiera abstenido junto con todo el bloque de países totalitarios dictatoriales. Todos estos países de la Europa del Este, que eran de la órbita soviética, eran países dictatoriales donde no se respetaban los derechos humanos. Y había, por ejemplo, Eleanor Roosevelt pensaba que la abstención del bloque socialista se debía a que uno de los derechos que tienen los seres humanos es entrar y salir libremente de su país, y esto en estos países estaba específicamente negado. Pero hay mucho más. Yo creo que Eleanor Roosevelt fue muy suave, fue bastante hasta ingenua en pensar que ese era el motivo, ¿no? Hay muchos motivos. Todos los países totalitarios violan los derechos humanos. Vamos a ver ahora, yo quiero pasar al caso de Cuba, porque el caso de Cuba es el que a nosotros nos interesa. No voy a referirme al periodo comprendido entre 1948 y 1959, porque no es el asunto que nos ocupa ahora. Por supuesto, durante la época
anterior a la llamada revolución, por supuesto que hubo violaciones de derechos humanos. Fue una república con que tenía problemas, por supuesto, y había corrupción, había gangsterismo, había muchas cosas. Y sí, en el año 52 se produjo el golpe de Estado de Fulgencio Batista, que interrumpió el orden constitucional, y por lo tanto no se puede hablar de un país que cumpla con los derechos humanos. Por lo tanto no tenía un récord favorable en derechos humanos. Ahora, vamos a referirnos a la etapa que nos ocupa, o sea, de 1959 hasta el presente. Bien, Cuba está como signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos porque ya estaba votada desde la época en que Cuba era democrática. Y parece que era demasiado llamativo, demasiado políticamente no correcto manifestar, o sea, desacuerdo en una votación como tan importante, tan trascendental como la de los derechos humanos, y por eso Cuba no se ha metido en eso. Otro de los que no votó a favor de la declaración fue Sudáfrica, porque por supuesto Sudáfrica quería mantener el sistema del apartheid y no le convenía bajo ningún sentido ser signataria de una declaración de derechos humanos como este tipo. Bien, vamos entonces a desgranar. Vamos a hacerlo artículo por artículo. Esto es algo que se me ha sido solicitado desde Cuba también, que yo haga los vídeos los más cortos posibles para que les sea más fácil acceder a ellos y les sea más fácil descargarlo lo que vayan a hacer con él. Y bueno, yo pienso que es importante complacer es una cosa de lógica también. Pero vamos a empezar con el artículo número 1, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bien, ¿qué es lo que pasa con la Cuba de revolucionaria, llamada revolucionaria, y los derechos humanos con este primer artículo? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, que eso quiere decir que todos los seres humanos, no voy a referirme a los de todo el planeta, eso es obvio, pero la declaración es universal, vamos a referirnos a los ciudadanos cubanos. Según este artículo, todos los ciudadanos cubanos serían exactamente iguales en derechos, en cuanto a derechos, libertad y dignidad. Y esto es algo que se viola flagrantemente en Cuba de una manera increíblemente abierta. Por ejemplo, tenemos los casos de leyes como la ley contra la vagancia, que no le daba la libreta de productos alimenticios a la gente para que comiera si no trabajaba, si no una persona que trabajaba. Eso es algo que está totalmente en entredicho con una declaración con lo que dice este artículo. Hubo varias cosas como el caso de las UMAP, aquellas unidades militares de apoyo a la producción, que era para encerrar en esa especie de unidades que eran como campos de concentración, encerrar a no solamente homosexuales. La gente tiene la idea de que era una cuestión contra los homosexuales. Sí, se dirigió contra los homosexuales, pero a la misma vez con gente inconforme, con gente que tenía criterios políticos quizá considerados demasiado abiertos, con artistas rebeldes, gente así que se consideraba que no estaba sometida suficientemente al dogal ideológico del régimen. O sea que encarcelar, porque esto es privar de la libertad a personas porque se considere que sean una cosa o sea otra, sin probar nada, sin haber un juicio mediante, sin haber nada absolutamente, es una violación del artículo número 1 de los derechos humanos. Otra parte que nos dice que dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. O sea, que un Estado debe garantizar que haya leyes que permitan que los ciudadanos se lleven los unos con los otros de manera solidaria, de manera fraternal, de manera pacífica, de manera totalmente civilizada. Y desde el principio, el señor Fidel Castro, una de las cosas en que más hizo hincapié fue en dividir a la sociedad. Dividió a la sociedad desde su eslabón más básico, que es la familia. Él hizo que familiares
amigos, personas que tenían vínculos familiar o no familiar, se volvieran enemigos por motivos políticos, por motivos de opinión ideológica. Todos nosotros conocemos como había familias enteras divididas que se fueron, una parte para Estados Unidos, la otra se quedó en Cuba. Todos nosotros conocemos perfectamente cómo se les aplicó a todo el cubano que no quería, o sea, estar bajo la égida de un régimen que se veía que era totalitario. Todo el que se opuso ideológicamente a esto fue considerado y llamado gusano. O sea, se le privó también, con este epíteto, se le privó también de su capacidad humana, de su dignidad. Y es de lo primero que está hablando aquí este artículo, que tenemos derecho a la dignidad y a la libertad. No solo se privó gente de la libertad por motivos totalmente injustos, por motivos que no tienen nada que ver con justicia, y se les privó de la dignidad. Porque al momento que estás declarando que una persona es un gusano, estás declarando que esa es una persona que se puede aplastar, sobre la cual se puede ejercer la violencia, que no vale nada, que es un ser humano que no vale nada como humano, o puede ser considerado como una basura, como un animal sin raciocinio. Se les acusó también a todos los cubanos que no estaban conformes con el régimen de burgueses, blanditos, blandengues, apátridas, de vendepatrias, o sea, una serie de calificativos y de cosas que todos ustedes, todos nosotros la conocemos, y esto atenta precisamente contra el comportamiento fraternal de todos los ciudadanos unos con los otros. Fue una de las primeras cosas que se hizo. Bien, vamos a referirnos ahora al artículo número 2. Dice este artículo número 2: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. O sea, esta última parte del artículo número 2 está amparando, está protegiendo a los ciudadanos, a personas que viven en países que en ese momento han sido, que en el momento de la declaración son colonias de una potencia extranjera, que están sometidos a ocupación bajo otra nación, o que no gozan de un estatus de república como tal. O sea que él no es ciudadano de una república todavía conformada, pero como ser humano viviente, como ciudadano del planeta, que es lo que más se debe entender, tiene derecho a todo esto que está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora, veamos la primera parte: que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. O sea, todo lo que aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo ciudadano debe tener derecho. Y ahora las vamos a ver una por una. Sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otro. Bien, en Cuba, el régimen castrista, dividió a la población, como ya dijimos con el artículo anterior, y las personas que más atacó fueron personas por su posición económica, porque se les llamaba psiquitrillados, burgueses, etcétera, etcétera, y fomentaba el despojo de la propiedad de estas personas. Eso es una violación. Y vamos a la parte que nos interesa más, que es la opinión política y la religión. En Cuba se violó regularmente y fuertemente este artículo de la Declaración de Derechos Humanos, porque se encarceló, se vejó y se maltrató a personas por su opinión política y por su religión. Podemos recordar el caso hubo casos, por supuesto, de católicos. Estoy hablando de esto, en Cuba la religión mayoritaria era cristiana,
podemos hablar de católicos que fueron expulsados del país, podemos hablar de, bueno, de muchas cosas, pero era fundamental gente de nacionalidad española. Pero hablando de otras religiones, por ejemplo, religiones evangélicas estas como los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, el bando de Gedeón, eh, las asambleas de Dios, todo este tipo de congregaciones sí sufrieron un ataque virulento, sufrieron represión, sufrieron difamación. Los niños pertenecientes a esta religión, sobre todo los testigos de Jehová, sufrieron muchísimo bullying, fomentado por los propios profesores, por el propio claustro de profesores, como una política estatal. Ellos fueron sometidos a una propaganda por la televisión, por la radio, por la prensa escrita. Se escribieron hasta libros en contra de ellos, difamándolos. Se les tachó de personas incultas, de personas totalmente sin ningún tipo de sentido común. Se las acusó de muchísimas cosas, pero lo peor de todo fue el bullying y el acoso al que se sometió a los niños miembros de estas sectas o congregaciones, como se le quiera llamar, solamente por producto de su creencia. Y muchos de ellos fueron encarcelados. Y solamente someter a un niño a un tratamiento como este, a un bullying organizado y todo esto, es una cosa bastante detestable. Y se sabe que el régimen castrista sometió a vigilancia a las personas que pertenecían a religiones, lo mismo si fuera católico, si fueran católicos de la rama evangélica, bautistas, eran sometidos a vigilancia. Se consideraba que el religioso era un ciudadano que no era confiable y que no era suficientemente revolucionario, que tenía que despojarse de esta cosa que era el opio de los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso la gente religiosa tuvo tantos problemas para obtener carrera, tuvo problemas para desempeñarse en su vida profesional, que es un derecho humano reconocido. Y no hablemos ya de la gente por condición política, las personas que se opusieron políticamente al régimen, que levantaron su voz, que se reunieron, que quisieron organizarse como se hace en todas partes, contra un sistema que consideraban y que es totalitario, pues fueron condenados a largas penas de prisión, acusados de conspiración, acusados de cualquier cosa. Se les violó todos sus derechos en absoluto, se les privó de la libertad, se les sometió a tratos crueles, a tortura. Todos sabemos la historia, gente que pasaron 20, 30 años en la cárcel y otros que murieron en la cárcel con muchísimos más años que Mandela, incluso en la cárcel. Pues esto es lo referente a los artículos 1 y 2. No quiero hacer esto más extenso y vamos a seguir en el próximo programa con los artículos 3, 4 y 5 si se puede, depende de la extensión que tenga. Y bueno, ahí se los dejo de tarea y pueden... yo próximamente voy a insertar un link en la sección de comunidad de mi canal, para que puedan descargarse ahí, los que no lo tengan, la versión PDF de la Declaración Universal de Derechos Humanos y sepan de lo que estamos discutiendo. Así que bueno, sin más, yo les deseo que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, que disfrutan, que tengan mucha salud, que se cuiden mucho y bueno, que nos vemos aquí hasta la próxima. Chao.